Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos ya en la clase 4 de la unidad uno. Vamos a hacer digamos, si podemos dividirla en tres partes mejor. En principio vamos a mostrar la parte teórica que vamos a introducir, que trabaja sobre la componente geodésica. Y también justamente vamos a poder atender algunas preguntas que hicieron la semana pasada con respecto a ello. Y la parte teórica práctica para empezar a trabajar en la edición y recuperar algunas características importantes de la base de datos georreferenciada, trabajar en ese sentido en la componente alfanumérica un poco y quedará pendiente, digamos, el producto que que logremos en esa clase teórica práctica. Y finalmente vamos a presentar el ejercicio guiado 2 que alude a justamente hacer lectura de un mapa temático y trabajar en ello. ¿M? Este quedará como quizás yo lo muestro, lo presento, vamos a ver cómo estamos con los tiempos y la semana que viene se culminaría y todos esos resultados irían justamente a la actividad de cierre de unidad. Así que ahí ya tendríamos la semana que viene la presentación de la actividad de cierre de unidad. Bueno, entonces en principio vamos a trabajar, se ve la pantalla, ¿no? Sí. Vamos a ocultar las Sí, herramientas. Ahí estamos. Bueno, en principio vamos a hablar, recuerden, de lo que empezamos a introducir en las clases anteriores acerca de las componentes que integran una base de datos georreferenciada. Hicimos hincapié en la componente gráfica, mostramos la alfanumérica, nos fuimos acercando y hoy nos vamos a acercar a la componente geodésica. Ahí, como ustedes ven en pantalla, están observando algunas cuestiones que tienen que ver con estas siglas, qué es el IETRF, qué es el WGS84, SIRGAS, POSGAR 2007, para el caso argentino, ¿no? No sé si está nuestro compañero de México o nuestras compañeras de Chile. SIRGAS seguro lo conocen y WGS84 también, ¿no? POSGAR es local, es argentino, ¿está bien? Pero bueno, después ustedes podrán contarnos o participar en el foro acerca de conocimiento, digamos, propio de los países de pertenencia. En este caso, también vamos no sé, me está pasando digamos, en el último año, últimos cuatrimestres, ya también el año pasado ocurrió. Principalmente no en la cursada en la que muchos de ustedes se están acercando por primera vez a estos sistemas, sino en cursadas en donde alegan saber sobre sistemas de información geográfica y pasaron esto por alto, y confunden el WGS84 como que es de uso exclusivo a las coordenadas geográficas. Eso es, digamos, un llamado de atención. Entonces, la idea es tratar de eh, plantear un punto de partida y de blanquear un poco las definiciones, ¿no? Digamos, manejar apropiadamente cada definición y para qué casos corresponde las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pueden tomar notas, si hay algunas siglas que les complica la existencia, bueno, eso, para eso también después tiene la actividad de cierre que va a recuperar un poco el ejercicio de repasar estas consideraciones. Entonces, bueno, eh, esta filmina ya la habíamos visto con anterioridad, en donde está graficando, y esto sí es importante volver a recuperarlo, los principios básicos de las conexiones de los objetos con un elemento de la componente alfanumérica o la componente tabular o la componente que también es denominada base de atributos, ¿de acuerdo? En este caso, la relación siempre va a ser uno a uno, salvo algunas excepciones que vamos a ir viendo más adelante,
o son soportadas por otro tipo de base de datos, ¿no? De mayores dimensiones, con otras características también. Pero en esta cuestión, digamos, circunscripta dentro de los sistemas de información geográfica tradicionales y principalmente en el formato JFile, vamos a ver relaciones uno a uno. ¿Qué pasa cuando la relación no es uno a uno? ¿Bien? Bueno, eso vamos a ir viéndolo más adelante. Como definición básica se apela a la relación entre objeto, dato tabular en relación uno a uno. Y además está enlazada, principalmente cuando dijimos que aprender sistemas de información geográfica en el nuevo contexto, en el nuevo paradigma tecnológico, en donde la información fluye rápidamente y podemos conectarnos con servidores que están justamente situados en cualquier parte del mundo, necesitamos saber un poco más de esto. Yo ahora voy a aprender, aguarden, que siempre me olvido de prender el lapicito porque eso ayuda también a que ustedes vean. Nos vamos a centrar en esta parte que es la componente geodésica y nos vamos a familiarizar con estas siglas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no sé si han conocido, ven, EPCG, la mayoría lo conocen, no lo conocen, ¿qué me dicen con respecto a ello? ¿Qué entienden por WGS84? Porque quiero escucharlos a ustedes un poquitito para empezar a este, aclarar ciertas cuestiones, que ya la semana pasada ustedes lograron preguntar o dar un poquito de luz a la experiencia, ¿no? Que tienen con el manejo de los SIS. ¿Qué dicen? Yo desconozco. ¿Desconoces, María, entonces el tema de lo que es la sigla EPCG? ¿No? No, yo no conozco nada, el WG64 tampoco, no sé nada de geodesia. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, ¿sí? Porque justamente vamos a trabajar con estos conceptos porque, digamos, son básicos para poder, digamos, fluir o conectarnos próximamente con bases relacionales orientadas a objetos como bien introdujimos la semana pasada, ¿no? Nos va a dar un norte, un alcance mayor. Y vamos a poder salirnos también del esquema del Seifa para poder subirnos a otro tipo de concepto de base de datos georreferenciada de mayor volumen, mayor alcance, ¿no? Y para ello, como todo va entrar dentro de una base de datos, necesitamos de valernos de siglas, de números, de codificaciones que remitan a las características geodésicas de esos objetos o de la malla, ¿sí? Malla cuando hablo del modelo raster. Recordemos que en las primeras unidades de esta diplomatura vamos a estar centrados en el modelo vectorial. Entonces, en ese marco, nosotros vamos a, a entender cómo van a estar soportados los objetos con códigos, ¿sí? Como ustedes vieron cuando empezaron a trabajar con los mapas que les dimos de tarea o para ponernos a practicar un poco, vieron que aparece un numerito justamente, yo acá aprendo, por ejemplo, acá tenía el ejercicio 1, ¿sí? ¿Ven? Este numerito, el EPCG 4326. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Me ven en la pantalla? Cuando hago clic allí, ahí está remitiendo al SRC, ¿sí? Sistema de referencia y coordenada. De referencia y coordenadas, ¿sí? Es como que no alude a una sola cosa, ¿sí? Sistema de referencia y coordenadas. Dependiendo cómo es la coordenada, puede aludir a tres conceptos a la vez, ¿sí? Puede aludir a un sistema de referencia, va a aludir a un sistema de referencia, a un sistema de coordenadas, si es plana, a un sistema de proyección. Si las coordenadas son geográficas, va a aludir a un sistema de referencia, coordenadas geográficas, en ninguna proyección. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a aclarar un poco qué es esto de estar proyectado o no proyectado. ¿Qué significa cuando hablo de
estar proyectado en términos de tener mis modelos de datos, ¿sí? Eh, ajustado a una proyección cartográfica. No estoy hablando de cuestiones proyectuales ni cuestiones de proyectar algo en otro lado. ¿Sí? Estoy hablando de tener aplicado o tener ajustado, eh, asociado una proyección cartográfica. ¿Sí? Y va en línea más a términos geodésicos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ese numerito y este PSG remite justamente a una codificación. Ya en una base de datos, eh, todo está codificado. No va a decir, estoy en el sistema de referencia tal, proyección Mercator, coordenadas tales. Va a decir un número y ese número es un identificador único también. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de identificadores únicos? El DNI, el CUID, el EPCG. Sí que remite a este consorcio petrolero que nació hace unas cuantas décadas atrás. Hoy sigue dirigido por un consorcio petrolero, no se llama más CPCG, pero alude y mantiene esa sigla porque se convirtió ya en un uso y costumbre y un estándar internacional de codificar con un número de 4 dígitos el sistema de referencia de coordenadas, que si a futuro siguen la diplomatura de datos o ven bases de datos Postgres, con el módulo, digamos, con PostGIS, y después o migran a RStudio, van a ver que ese número va a volver a aparecer. Ya directamente va a ser ese número, ese código. Quiere decir que ya hay otros software geográficos o que manejan información geográfica que para mostrar que esa línea, ese registro tiene una referencia espacial, directamente le asocia ese código, ¿sí? En el caso de los sistemas de información geográfica, todo es un poco más claro, en el sentido muy explícito, ¿sí? Está muy marcado que lo vemos, si vemos, levantamos la tabla, levantamos una base de datos, ¿no? Un tema, una cobertura, vemos su representación gráfica y todo ese movimiento articulado entre las 3 componentes. Mucho más fácil dentro de un SIG. En cambio, cuando esta información navega en un motor de base de datos, es diferente el esquema de visualización, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a socializarnos en este sentido. Ahora, el WG84 es mucho más común en el sentido que se hizo popular porque toda la información geográfica, en el momento que aspiró ser integrada en un mismo modelo, digamos, planetario, ¿sí? Se necesitó afiliar a este elipsoide, como por ahí bien decía, de referencia, del cual ya venían usando los sistemas de geoposicionamiento global. ¿M? Entonces, ahí ya empezamos a armonizar todas las tecnologías que venían, digamos, con un crecimiento paralelo, eh, al igual que los sistemas de información geográfica nacieron en la década, un poquito previo a la década del 70, ¿sí? Pero se hizo mucho más fuerte ya, digamos, una vez que el, eh, el Pentágono decidió sacar ese corrimiento intencional de los puntos que cualquier usuario en su momento que tenía un navegador tomaba un punto en el terreno, lo desviaba intencionalmente de su posición real. Una vez que a partir del año 2000 se liberó eso, se empezó a trabajar de una manera mucho más, digamos, masiva. Este conocimiento se hizo más masivo, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a ir aclarando es, en principio, y esto es el ABC, que después la idea es que quede fijo ese conocimiento, pero
desde un método más razonado que memorístico, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos sistemas de referencia y marcos de referencia geodésico? Sistema y marco es prácticamente lo mismo. La diferencia entre uno y el otro es que cuando es marco es porque justamente es un sistema materializado. ¿Qué quiere decir que sea un sistema materializado que se puede medir? ¿De acuerdo? Entonces parece en ese sentido como lo más común, como de uso común el WGS84, ¿sí? Porque en realidad justamente remite a este elipsoide de revolución. Quiere decir que, a ver, es ¿cuál es la figura, el cuerpo geométrico tridimensional que se acerca l- lo mejor posible a la geoforma terrestre? Y en términos de medidas, justamente para hacer cálculos matemáticos, es el elipsoide de revolución, ¿de acuerdo? Pero en realidad no es tan así porque vean que esta esfera demuestra tener unos ciertos desajustes en función de los efectos de la gravedad, rotacionales, traslacionales y todo lo que pueda ocurrir desde motorizado, desde movimiento interno como externo. Entonces, y eso configura lo que es la denominación geoide, ¿sí? Entonces, ahí ocurren otras cosas. Y ahí se mete un poco la geodesia, ¿sí? En ese sentido. Entonces, por un lado vamos a tener dos conceptos para trabajar dentro del sistema de información geográfica. Por eso, más allá de trabajar en sí en esta diplomatura, vamos a hablar de tecnologías de la información geográfica porque está compuesta por distintas disciplinas, no solamente los SIG, aunque sean centrales en esta diplomatura, sino también que vamos a tomar elementos de la geodesia, elementos de la cartografía digital, elementos de la teledetección o los sensores remotos, todo lo que tiene que ver con la navegación, justamente geoposicional, ¿no? Remota, los productos que emanen de la tecnología satelital y las infraestructuras de datos espaciales entre digamos, las principales herramientas que componen las tecnologías de la información geográfica. Nosotros en esta diplomatura tomamos como nexo a todas ellas desde los sistemas de información geográfica para armar nuestro gran paquete de datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una diferencia sustantiva entre lo que es un sistema o marco geodésico de referencia, en qué difiere, qué quiere decir sistema de proyección, que no es lo mismo, y qué quiere decir sistema de coordenadas. ¿Por qué está puesto en este sentido? El sistema de referencia o marco es la campana, ¿está bien? Todo va a ser, todos los productos cartográficos van a referir a ellos, ¿sí? Esto va a trascender, ¿de acuerdo? Ahora, después, si mi modelo de datos lo quiero ver ajustado a una proyección cartográfica, voy a afiliar a un sistema de proyección de acuerdo a cómo, en qué lugar del planeta estoy. Fíjense, si yo estoy en un extremo polar, y voy a elegir una proyección cónica para ajustar mi porción terrestre a un modelo matemático que suavice justamente el error cartográfico que se produce cuando, ¿sí? Hago una transformación de un modelo tridimensional a un modelo bidimensional. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Por qué la necesidad de ajustar mi modelo de datos a un sistema de proyección? Por el solo hecho de que para representarlo en un papel o en una pantalla bidimensionalmente, o sea, en dos dimensiones, ya en ese solo hecho de hacer esta transformación 3D a 2D, ya estoy produciendo un error matemático, un error cartográfico. Y puede ser que el mismo no sea tolerable, sea muy excesivo. Por lo tanto, ahí tenemos que valernos de las matemáticas y de las proyecciones cartográficas que fueron diseñadas en función de acuerdo al lugar, digamos, que se quería representar. ¿Sí? Hay muchas que son las populares, como
las cilíndricas, la de Mercator, que la mayoría han visto en los planiferios que se venden en las librerías para uso escolar, en donde está el clásico mapa que remite a la proyección Mercator. ¿Está bien? Y después otras que hacen referencia a proyecciones que han sido creadas o discuten el uso de esa proyección que hemos usado en la escuela primaria, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver también con un uso geopolítico, con un uso y costumbre, de acuerdo de dónde fueron creadas y para qué. ¿Está bien? Entonces, el marco de referencia va a ser homogéneo para todos. Tenemos que afiliarnos a esta red de puntos global. O sea, ¿qué es el WGS84? Una red de puntos global, ¿sí? Que justamente conforman el WGS84, que remite al elipsoide de revolución en donde todos los sistemas geoposicionales se sostienen, ¿de acuerdo? Ahora, si en mi modelo de datos está proyectado, las coordenadas van a ser planas. ¿Sí? Si no está proyectado, o sea, no está adherido a ninguna proyección cartográfica, va a estar en coordenadas geográficas. ¿Sí? Entonces, las coordenadas pueden ser planas o geográficas. Si son planas, ¿de acuerdo? Quiere decir que están ajustadas a un sistema de proyección. Gauss-Kruger, Mercator, Pseudo-Mercator, ¿sí? Y todas la infinidad de proyecciones que hay. ¿De acuerdo? Pero el marco de referencia tiene que ser el mismo. ¿Mm? Bien, ahí tienen justamente lectura y aclarado los puntos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta necesidad? ¿Qué pasaba? Me imagino que algunos de ustedes me dijeron de sus orígenes que venían desde la arquitectura, del dibujo tradicional en una mesa digitalizadora, que han dibujado catastros o han dibujado otro tipo de objetos, ¿sí? Y que se han visto la necesidad de migrar a un sistema de información geográfica y que a veces si migraban mal, esas coordenadas no eran cartográficas, sino que respondían a unidades de medidas del papel, de la mesa, ¿sí? Y eso va a remitir si son unidades de mesa o unidades justamente que responden a una proyección o a un sistema característico de un sistema de coordenadas geográficas. ¿Está bien? Entonces ahí, eso lo vamos a ver bien. También ustedes se van a dar cuenta cómo manipular los objetos cuando estén en la clase que realicemos de dibujo, de digitalización. ¿Sí? Que van a ver, que van a tener la oportunidad de ustedes de definir que ese objeto esté en tal sistema de referencia y en tal sistema de coordenadas. Y para ajustar unidades en el terreno, para hacer medidas en el terreno, ustedes van a poder definir si las quieren expresadas en píxeles, en unidades de mapa. Unidades de mapa hace referencia a estar asociada a, a- a coordenadas cartográficas o a unidades geodésicas. ¿Me siguen hasta ahí? Unidad de mapa hace referencia a estar ajustadas a unidades cartográficas proyectadas, ¿sí? A unidades de, digamos, geodésicas, tiene que ver a estar ajustadas en decimales de grado y es más complicado hacer la transformación de cuánto equivale un grado en el terreno, en metros, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tenemos el debate, pero eso yo creo que a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir fijando de una manera más razonada que memorística. Inicialmente, la necesidad de tener todo nuestro marco, nuestros mapas en un mismo marco de referencia nos soluciona esta cuestión de tener todo integrado. Aquellos que han iniciado el proceso de aprendizaje en sistemas de información geográfica en los 90, en el 2000 y hasta un poco más avanzada, el 2010, se han visto con la necesidad de que cuando quisieron integrar un país limítrofe, se encontraron que ese país está ajustado a una proyección cartográfica que no es la misma que usa Argentina. ¿Sí?
por uso y costumbre y por ley de la carta, en un momento en la Argentina todo se ajustaba a la procesión Gauss-Kruger. Pero, por ejemplo, en Chile asocian sus datos a UTM y en una zona determinada. Uruguay, para ese caso, usa otra UTM. Paraguay, UTM. Entonces, Argentina, cuando queríamos hacer una cartografía integrada con nuestros países limítrofes, teníamos este problema de no poder ver en todo en un mismo plano. Bueno, porque en ese momento no había un autoajuste de los datos en la misma vista de nuestro sistema SIG, ¿sí? Los antiguos sistemas de información geográfica no hacían una proyección al vuelo, no hacían autoajuste de una ponerla integrada al lado de la otra, ¿sí? Las mostraba de manera separadas, aunque estaban en la realidad ligadas entre sí. ¿Sí? Entonces era todo un problema, ¿de acuerdo? Después vino justamente Guller, principalmente acá en la Argentina, ya, digamos, digamos, finalizando la década, la primera década del presente siglo, y empezó a forzar de que nosotros podíamos ver todo nuestro planeta integrado en un mismo esquema, ¿sí? En una misma pantalla. Y empezaron a emerger, digamos, geoservicios o open layer, como ya les mostré, de consumir servicios transmitidos desde otra parte del mundo con un solo clic. Bueno, para eso necesitamos banda ancha, ¿no? Un buen entendido banda ancha y ahí empezamos a caminar hacia estos nuevos tiempos. Bueno, si esto no hubiésemos aplicado, no nos hubiésemos asociado a mantener un mismo marco de referencia, no podríamos hacer esto. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que sin marco de referencia geodésica no hay cartografía posible integrada, ¿sí? Y para eso todo esto persigue un paquete de normas ISO que justamente atañe a la garantización de que la información sea integrable e interoperable entre sí con otras bases de datos producidas en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cuando la geodesia se hizo necesaria acercarnos un poco a atraparla para tratar de entender estas cuestiones. Esos van a ser los elementos que nosotros vamos a tomar, ¿no? Y después viene, a ver, ¿qué pasa con esta cuestión de representar en dos dimensiones justamente un relieve, una realidad que está expresada en tres dimensiones? Bueno, ¿qué pasa cuando esto lo forzamos en dos dimensiones, desde el punto de vista de la vertical y de la horizontal? Entonces, cuando tomamos medida en el terreno, en donde esta línea roja es donde todos los sistemas geoposicionales o los navegadores están ajustando sus unidades de localización, ¿qué pasa cuando queremos justamente eh, tomar medidas mucho más exactas? O sea, estar en el terreno, ¿sí? No en el geoide en sí, porque es justamente una unidad en equilibrio que tiene que ver con una superficie irregular, con los océanos justamente en estado de equilibrio, ¿sí? Que es justamente el nivel medio del mar, pero que está justamente digamos, atravesada por los esfuerzos en la vertical, por los movimientos gravitatorios, rotacionales. Entonces no es algo que sea estático, ¿sí? Esta geoforma terrestre, sino que es un cuerpo dinámico. Y eso hace mucho más complicado tomar unidades de posición en la horizontal y en la vertical. Para ello se necesitan sistemas, ¿sí? Tecnologías que justamente puedan triangular, puedan superar esos errores y acercarse lo mejor posible para tomar esas distancias, esas posiciones con un error mínimo a la décima de milímetro. Y esos son los sistemas diferenciales que usan los geodestas, topógrafos, geólogos, los agrimensores, que no pueden tener
un error cartográfico tan alto, ¿sí? O sea que el error cartográfico tolerable va a ser en décimas de milímetros, ¿de acuerdo? Para catastros, por ejemplo. ¿Sí? Para hacer una obra de alcantarillado, por ejemplo. No puedo tener errores que superen el metro. Sería un desastre diagramar un alcantarillado que tenga un error cartográfico tan alto, ¿sí? Sería un desastre porque se entrecruzaría con otros tipos de tendidos de servicios hogareños, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la disciplina, de acuerdo al objetivo de trabajo, voy a ser más exigente o menos exigente para justamente tener mi sistema de datos ajustado o alineado a un marco de referencia o sistema de referencia local, ¿sí? Y ahí vamos avanzando. Entonces aparece la definición del geoide, los sistemas de referencia. El problema es que por la irregularidad que tiene la Tierra, ¿sí? No todos tenemos el mismo, digamos, tenemos tantas irregularidades que no todos podemos usar el mismo modelo matemático. ¿De acuerdo? Cuando hablo de modelo matemático, quiere decir que tenemos la necesidad, dependiendo del objetivo de trabajo, que ajustarnos a un modelo cartográfico que se traduce en un sistema de proyección y a un sistema de referencia local, a una red de puntos que trate de acercarse, si lo uso, lo mejor posible a mi, eh, eh, a mi recorte espacial, ¿sí? Entonces quiere decir que hay un marco de referencia global y cada país tiene su red de puntos. ¿Por qué creen que necesitamos tener vigilancia de esa red de puntos? Yo me voy a acercar un poquito más, ¿sí? Y vamos a ver esta red de puntos, ¿ven? Que de hecho, sea de paso, va a presentar el sistema internacional. ¿Bien? ¿Ven que hay una red de puntos? Vamos a ir por acá. Yo me voy a... ¿Ven? Este es Sirga, este es el modelo regional. ¿Ven que hay una red de puntos? ¿Por qué se necesita tener una vigilia continua a esta red de puntos? Sirgas es un marco de referencia regional de las Américas. Y fíjense que está muy denso, ¿sí? En algunos sectores de América del Sur, ¿sí? Y bien alineado, dependiendo también la preocupación del país que suministre esta información, está alineado a todo el cordón cordillerano. ¿Sí? ¿Qué pasa todo por acá? ¿Qué sucede? Por qué los puntos no son fijos? ¿Por qué la geodesia interviene en esta preocupación de que constantemente corremos el peligro de tener un error cartográfico muy alto? Porque en esas zonas hay actividad tectónica importante y pueden Exacto, cambiar. exacto. Justamente la teoría de tectónicas de placa trajo a la luz una dinámica interna de la Tierra que no estaba tan presente en el pasado, sino que justamente con todo el avance tecnológico y el monitoreo continuo que se está haciendo sobre nuestra dinámica interna y externa, por supuesto, a la Tierra, principalmente sentaron las bases de que esa dinámica interna de la Tierra produce que los puntos no sean fijos, son puntos dinámicos. Por lo tanto, para hacer ajuste de estos modelos matemáticos, necesitan estar soportados en esta red de puntos global y local. ¿Está bien? Entonces yo vuelvo para atrás. Ahí sostenemos justamente, fíjense que este elipsoide es donde están refiriendo los navegadores, el sistema de geoposicionamiento global, y después tenemos nuestro geoide que va a variar en función de los efectos de la gravedad, la atracción al centro, ¿sí? Que tengamos, sabiendo que justamente la gravedad tampoco es un continuo más allá de el valor constante en laboratorio que se utiliza, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es una constante
para trabajar en laboratorio en términos físicos, pero en realidad el valor de la gravedad varía en todos los puntos de la Tierra. Y eso también nos trae una complicación, ¿sí? También nos trae una complicación desde el punto de vista del efecto vertical de ese punto, ¿no? Entonces, hoy por hoy avanzó un poco más el modelo matemático WGS84 y se construyó un sistema fijo a la Tierra que se denomina ITRF, ¿sí? Que además está siendo ajustado justamente con otro sistema que es el celestial, ¿sí? Entonces, tenemos un marco de referencia terrestre, ¿sí? Que fue creado posteriormente al WGS84, pero que en la actualidad entre uno y el otro difieren 1 metro, ¿sí? O sea, para uso común, no tan fino y no tan preciso, es lo mismo usar uno o el otro. ¿Está bien? Pasa que el WGS84 es un poco más popular por el sentido que acabo de definir. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Por otro lado, hay toda una energía de las direcciones de geodesia de cada país de juntarse cotidianamente en estas reuniones entre científicos de esta especificidad, justamente haciendo vigilia justamente a tener un modelo gravimétrico unificado, un control de las alturas físicas y el geoide cómo va variando. Entonces ahí en ese marco han construido el marco de referencia geodésico global de América Latina, en donde se va refinando y se va retroalimentando con nuevos puntos locales. En el caso argentino hay una red que se llama Ramsar, que tiene una vigilia continua de esos puntos fijos, ¿no? Y que además va midiendo los desajustes que son provocados por principalmente los movimientos más advertidos desde el punto de vista humano, ¿no? Los movimientos sísmicos, pero los movimientos gravitatorios no lo estamos, son bastante, pasan por inadvertidos para nosotros. Pero salvo que tengamos los instrumentos tecnológicos que son capaces de ajustar, de tomarlos, pero también están sucediendo. Entonces, esos movimientos que advertimos y aquellos que no los advertimos, juegan en el movimiento de esos puntos que necesitamos para justamente calzar nuestras cartografías y garantizar que sean los más fiel o lo más representativa a la realidad. ¿Está bien? Por eso es que usamos justamente estos conceptos de la geodesia. Bueno, eso quedó escrito en esta presentación de modo, digamos, rápido, en donde empieza a aparecer este numerito, ¿no? El EPCG que empezó a construirse por ese consorcio petrolero que advirtió que cada país usaba, si bien quizás usaba el mismo marco de referencia WX84, tenía una red de puntos muy local que o se ajustaba a un modelo de proyección cartográfico, y entonces no podían justamente atacar un problema ambiental, como le pasó a la Comunidad Europea. Es por eso que necesitó integrar el modelo de datos de los organismos de Estado, eh, armando este concepto de lo que es infraestructura de datos espaciales. Bueno, para el caso de este consorcio petrolero, para hacer justamente exploración de ese gran recurso, los recursos no tienen límites territoriales, no persiguen los mismos límites geopolíticos, trascienden los límites. Un problema de cuencas trasciende los límites políticos. Entonces se necesita tener información que sea integrable. Y si a cada una de ellas la tengo en particiones separadas, jamás puedo atacar un problema más de seguimiento o de conocimiento acerca de qué tipo de recurso mineral tenga en mi territorio. Entonces se necesitó justamente homologar o inventar un código que justamente designe que ese mapa está ajustado a un marco o sistema de referencia y a un sistema de coordenadas.
¿Mm? Entonces, acá tenemos, sistema de coordenadas puede ser geográfico o plana. ¿Cuándo optar por alguna de ellas? Y eso va a depender si voy a hacer mensura fina y voy a elegir de un terreno, de un territorio, pero chiquito, pequeño, ¿sí? Por eso también la necesidad, cuando usamos SIG en metodología de la investigación para hacer el abordaje de algún objeto de estudio que tenga que ver con investigación y que justamente esté asociado a un recorte espacial, y el recorte espacial tiene que estar bien definido, ¿sí? Porque no hay un recorte espacial, si el recorte espacial excede o es tan amplio como toda la Argentina, por ejemplo, y es difícil ajustarlo a un único sistema de proyección. Entonces, en ese sentido, siempre hay que pensar si mi modelo de datos se ajusta a una porción del territorio y si es pequeña, tengo que investigar cuál es la mejor proyección cartográfica que reduzca ese error cartográfico por el solo hecho de transformar mi modelo geométrico tridimensional en dos dimensiones. ¿Está bien? Entonces ahí elijo coordenadas planas porque este es justamente el que tiene todas las correcciones hechas. Si yo afilio a una proyección cartográfica, ya tiene todas esas correcciones hechas. ¿De acuerdo? No estoy hablando de Mercator. Mercator fue mentada y justamente fue realizada para la conquista de los mares. Es para un uso marítimo, no para tomar medidas en continentes, ¿sí? Entonces hay que ver cuándo se afilia a un sistema de proyección y investigar para qué fue hecho. No hay que sea un modelo proyectado, no quiere decir que sea fiel la toma de medidas en el terreno. Entonces, ahora vamos a ir hablando sobre ello, ¿no? ¿Cuándo saber cuándo puedo calcular unidades de distancia o de superficie y qué tan fiel es ese dato cuando lo hago? Va a ser fiel en función del sistema de proyección que esté utilizando, ¿de acuerdo? No todos los sistemas de proyección me están garantizando tener una aproximación lo más fiel posible a la realidad. Si todos se van a acercar, nada va a ser sumamente real, si no, nos vamos a acercar lo mejor posible. Coordenadas geográficas, ¿cuándo? Y para garantizar que ese modelo de datos sea integrable fácilmente sin tener que pensar qué está usando Uruguay, qué está usando México, qué está usando Chile, ¿sí? Sino que si tengo todo en geográficas, no uso ninguna proyección cartográfica y de eso me quedo tranquilo. Ahora, para calcular distancias y áreas, y voy a tener que antes declarar a dónde me voy a apoyar. Acá Federico me dice las coordenadas planas, calcula eje Z. No, ahí ya nos vamos a otro terreno, ¿sí? O sea, las curvas de nivel son puntos que toman misma nivel de altitud, ¿no? Son puntos de misma... las curvas de nivel se interpolan puntos de misma cota, ¿no? Ahí estamos mezclando dos cosas. Vos podés tener un modelo tridimensional ajustado, proyectado, ¿sí? O sea, lo que estamos aprendiendo de los elementos de geodesia lo vamos a ajustar en un modelo matricial que justamente te va a permitir calcular curvas de nivel a partir de una transformación de un geoproceso raster vector, ¿sí? No nos adelantemos tanto a esas cuestiones. Em, no sé si te estoy entendiendo bien la pregunta, pero el cálculo de las cotas de la altimetría lo vas a lograr en función de la tecnología que utilices para tomarla. Si usamos una tecnología que utilizan, que remite al elipsoide de revolución, a ver si esto acá, mira, una tecnología, o sea, un navegador, un, un, un navegador se llama, ¿sí? Es este instrumento. Este instrumento tiene un error teórico de 7 metros, entre 5 y 7 metros en la horizontal. O sea, no toma la unidad, la localización exacta. Es más o menos 5 o 7 metros. ¿Sí?
Y la altimetría hay que desestimarla, porque el error es muy alto, porque no llega a calcular, justamente acercarse al geoide. ¿Está bien? Esto no lo toma, no es capaz de hacerlo. En cambio, el diferencial, que es un instrumento que está en el orden, en costos de $10.000 aproximadamente, que usan los topógrafos, los geodestas, los geólogos, los agrimensores, sí son capaces de calcular esta altura, ¿sí? Y el error en la horizontal es menor a la décima de milímetro. Entonces, a este sí le vas a creer, ahí vas a calcular la cota absoluta, ¿sí? Y esto es la cota relativa, ¿está bien? Entonces, no todas las tecnologías son capaces de calcular justamente la altura, ¿m? Porque es hacia dónde refieren. Si es el elipsoide de revoluciones, esta figura geométrica ideal, o logra justamente trascender y capturar los esfuerzos gravitatorios. Por eso cuando ustedes compran algún navegador que dice tiene barómetro incluido, y va a ser un poco mejor la altimetría que calcula. Un navegador con barómetro, ¿sí? Pero nunca va a ser tan fiel como lo que va a calcular un diferencial. Por eso también los costos, $400, $10.000. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hagamos en la unidad 4 la construcción de curvas de nivel a partir de geoprocesos aplicados a modelos de elevación, ¿sí? O sea, nosotros vamos a consumir modelos satelitales que son productos logrados a partir de satélites activos, ¿sí? Radares, que logran un poco atravesar el terreno, y después con trabajo en gabinete se logra hacer depuraciones y tomar las verdaderas, o bueno, la altimetría topográfica lo más cerca posible, justamente desestimando los topes de la cobertura vegetal, ¿sí? Modelo de elevación, modelo de terreno. Ahí vamos a ver esa diferencia entre modelo de elevación y modelo de terreno, que hay bibliografía que todavía circula en la red, que confunden los dos términos, ¿sí? Y eso también suele ser peligroso. Bueno, en clase nosotros vamos a correr geoprocesos de esos modelos para interpolar puntos de misma altura, generar las curvas de nivel. Bien, pero considerando ahí el error que va a estar arrastrado del tipo de imagen satelital que hayan procesado para construir ese modelo de elevación o de terreno. ¿Sí? Es bastante complejo todo esto que estamos explicando, pero estamos acercándonos porque necesitamos saberlo, porque mi modelo de datos, la calidad de mi modelo de datos va a estar dependiendo de la fuente de datos. Y por eso es tan importante hoy en día acoplar a mi modelo de datos el metadato. El metadato es la documentación que garantiza cómo fue hecho ese dato, ¿sí? La historia, es el linaje, ¿sí? Cómo fue hecho, por cuántas manos pasó, cuál fue la fuente, si vino de una transformación de imágenes. Eso es, y es una norma ISO 19115 el metadato, quiere decir todo esto que estoy diciendo. ¿Bien? Entonces, em, volvamos a las cuestiones geodésicas. ¿Por qué es importante? Porque también atañe hacia la calidad del dato. Saber, ¿sí? Si fue generada en un sistema de referencia actual, va a estar mucho más, se va a acercar más a la realidad que aquella que fue creada en un sistema de referencia ajustado o realizado o construido hace 30 años. ¿Me explico? Un sistema de referencia antiguo remite a una red de puntos
que es muy probable que ya no esté en la misma posición. ¿Por qué? Y porque se movieron las placas. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento sísmico. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento de tierra causado por otros tipos de esfuerzo. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, es importante identificar. No, ahora ya vamos, Martín, ya vamos ahí estamos mezclando proyección a sistema de referencia. Todavía no entramos al sistema de proyección. ¿Está bien? UTM es un sistema de proyección que va a estar afín a un sistema de referencia, antiguo o actual. ¿Me explico? Sistema de referencia es una red de puntos. Esa red de puntos es dinámica. Si mi modelo de datos, proyectado o no, toma una red de puntos vieja, ese modelo de datos va a estar corrido. Y ni siquiera corrido de manera homogénea. ¿Sí? Porque los puntos no se corren de manera homogénea cuando hay un esfuerzo en la vertical y en la horizontal, porque va a depender de la elasticidad de los cuerpos, ¿sí? El aspecto físico. Algunos se van a plegar, otros van a resistir el movimiento, por tanto se van a fracturar y no necesariamente algunos se van a fracturar o se van a mover en el mismo sentido del vector que los empuje. Entonces, por eso se necesita, todos los países tienen una vigilia a su red de puntos, justamente para capturar, en este caso, esta topografía del terreno. Cuanto más puntos tenga, ¿sí? Más me voy a acercar a esta topografía. Cuanto más leja la distancia de un punto con respecto a otro, por ejemplo, de acá acá solo tengo dos puntos, cuando matemáticamente quiero interpolarlos, me va a hacer una recta. Me pierdo toda esta topografía. Entonces, para poder tener toda esta topografía, toda esta superficie topográfica, necesito tener una red de puntos lo más densa posible para poder acercarme a mi topografía. ¿Me explico? Después decido qué proyección uso y qué meridiano de esa proyección ajusto, porque, por ejemplo, UTM es muy similar a las zonas que usamos para los usos horarios, ¿sí? Argentina tiene un uso horario, Chile tiene otro uso horario, México tiene otro uso horario, porque va a depender de cuántos cortes tiene por la anchura también del mismo territorio, ¿sí? Bueno, en las proyecciones pasa lo mismo. Sigamos. Ahí me seguís, ahora vamos, Martín, con eso. Entonces, por un lado vamos a tener, si está proyectado, como Martín preguntó, en UTM, un sistema de coordenadas planas, un número, ¿sí? Diferente a este modelo que usamos en el ejercicio 1. ¿Ven? Este modelo está en coordenadas geográficas. No se ajusta a ningún sistema de proyección. O sea, los mapas que ustedes tuvieron para componer el ejercicio 1 no, no hacen referencia a ningún modelo cartográfico proyectado. ¿Está bien? Está en coordenadas geográficas. Por eso, ahí es más fácil hacer justamente el movimiento de un punto extremo al otro. Ahora, las coordenadas geográficas van a remitir a una localización de un punto en la Tierra en donde el 0, 0 está en la intersección definida por la intersección paralelo del Ecuador, meridiano de Greenwich. Por lo tanto, ahí vamos a tener este tipo de coordenadas. Después vamos a ver ahora a continuación cómo las tenemos que escribir. ¿De acuerdo? Y ahí aparece Google Earth, que lo hemos utilizado bastante al inicio de justamente esta modalidad de integrar los datos en un mismo espacio bidimensional, hizo que empezáramos a apropiarnos un poquito de estos conceptos que vienen desde la geodesia y de la cartografía tradicional, ¿no? Eh, Hola Nora, sí, discúlpame, ya que sí. tocaste el tema, ¿vamos a usar Google Earth acá también? O sea, las capas en Google Earth, así, o simplemente lo vamos a usar del entorno del sistema de información. Y lo aconsejable es que vos utilices, una vez que aparecieron los geoservicios y podés consumir el mismo paquete de datos que te ofrece Google Earth, ya usarlo desde un modelo integrado desde adentro de los SIG.
no te conviene dibujar en Google Earth porque cuando vos transferís ese Claro. archivo que construyas en KML o en KMZ, cuando lo transfieras, te va a dar error. Ahora vamos a hablar Claro, sobre eso. sí. No, me imaginé, yo te hago la pregunta porque lo estaba viendo en otro proyecto estoy, y lo pensé así, igual de lo que me estás diciendo, o Exacto. sea, no tiene sentido, Mm, como mm. si ya lo estoy empezando en el entorno sistemas, Eh, pasarlo al Google Earth. Mira, ese uso, usar las dos cosas es como si estuvieses usando los SIG, concebir los SIG en la década de los 90, década del 2000, Claro. ¿ah? No, porque Eh, además, o sea, si Porque, estás consiguiendo una manera de que te quede por ahí mejor la edición también en sistemas, hacer ese exacto, cambio, no sé si tendría sentido. Yo lo pensé así, pero por eso te lo exacto. pregunto. No, pero aparte cuando vos veas, entremos en la fase de producción de los objetos, la digitalización, las herramientas de dibujo que incorpora SIS, que las toma de AutoCAD, ¿sí? Creo que algunas compañías tenemos que vienen de trabajar en AutoCAD, no las provee Guler, ¿sí? Y además Guler usa un sistema de referencia que tiene, a la hora de medir, tiene un alto error. O sea, no se puede tomar como fiel las unidades de superficie y de distancia, son muy aproximadas, tiene un alto error Claro, cartográfico, totalmente. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Aunque en el pasado, y no hace más de 10 años, y inclusive en la actualidad, la justicia tome como fiel un, un campo, ¿sí? Por ejemplo, en los debates o en los litigios entre campos de productores agropecuarios, tomen como fiel cálculos de distancia, parametría de superficies de los campos, em, como fiel. ¿Sí? Porque la justicia se quedó en el 2000, 2010, cuando apareció Guler, que dijo, ay, qué bueno, ahora yo puedo de forma remota ver lo que tiene el otro, a ver si de forma remota el vecino, el productor de al lado, corrió el cerco y yo no me di cuenta porque tengo una gran extensión de campo. Voy a la justicia con eso, medía, hacía la mensura sin llamar a un agrimensor, porque los agrimensores siempre cobraron caro. Pero cobraron caro porque en los 90 y en la actualidad los equipos diferenciales que utilizan salen $10.000. Siempre salieron así de caro, por la fidelidad, por eso que les Claro, conté. sí. ¿Me entienden? Pero bueno, cuando apareció Guler dijeron, no, ya no contrato a nadie más, voy al Guler, hago un KML, dibujo porque me creo que esa foto es en tiempo real. Muchas personas piensan que Guler está tomando mi vista satelital en tiempo real. Son todas imágenes de archivo. ¿Está? Tiene una virtualización. Miren la serie El Código de la Discordia, que son los orígenes de Google. Van a ver cómo se virtualiza, cómo se vende algo que es irreal. Vean el código, es una serie de Netflix que recomiendo, que es El Código de la Discordia. Creo que son 8 episodios, pero Ok. se la van a comer a esa, a esa serie. ¿Cómo inició Google? Y van a recordar estos aspectos. Hay partes, primero que no viene de una disciplina desde la geografía, viene de otro grupo profesionales que no justamente vienen de la geografía, ni de la cartografía, ni de la geología, ni nada asociado a la geodesia. Y después van a ver este concepto de sistemas de referencia, ¿sí? Que en función de un sistema de referencia, a nosotros nos hicieron creer, y algunos todavía se quedaron en ese pensamiento que son imágenes en tiempo real. Han hecho ¿cómo se llama, David? Esto, scrapping es. Hoy en día se habla de scrapear, ¿cómo se llama? Páginas web. Bueno, Sí, van a ver Ah, que de la web, sí, sí. en ese momento scrapearon fotos, ¿sí? Entonces, ahí van a ver, un poco van a entender esto de que es el concepto de sistema de referencia, va a depender desde el punto de vista del observador. Todo es relativo. A ver, la teoría de relatividad impregnó en todas las disciplinas, o sea, nada es real, todo depende del punto de vista del observador. Sí, es así.
¿Está bien? Y eso también impregnó en las ciencias sociales. Por suerte, porque si no estaríamos todos obturados por el pensamiento del que nos gobierna, ¿no? Si uno no puede discrepar, no puede tener pensamiento crítico, ¿qué sería? Pero bueno, al margen de eso, volvamos a estas ciencias un poco más fácticas. La pregunta que vos hiciste está muy buena porque lo iba a decir más tarde. Hay que tener cuidado con el manejo de los datos o lo que yo sé, lo que ustedes dibujen o midan, porque se ha construido una proyección, que por ahí me están diciendo algo, que usan los geoservicios, como Pablo está diciendo, Google Maps, OpenStreetMap, que es la proyección pseudo Mercator, que tampoco se puede tomar como fiel las unidades de superficie y de distancia que se tomen sobre ese modelo de datos. Ahora, si queremos jugar o acercarnos desde un punto de vista regional, está bien, úsenla. Pero para un litigio en donde me estoy peleando con mi vecino, que el tipo está 1 metro adentro de mi campo o un punto o 2 metros fuera, no se puede, ¿sí? Ahí sí hay que llamar a un profesional que tengan estos elementos tecnológicos que logren justamente, se conecten con el actual sistema, que triangulen todos estos datos que les acabo de decir, y ahí sí se hace mensura, porque si no ya sería un desquicio. Lamentablemente la justicia se quedó en ese pasado y todavía lo sigue acoplando en los litigios legales. Eso es sumamente peligroso. Hay que seguir difundiendo que no hay que darle rigor de verdad a algo que sea medido o construido a partir de Google. ¿Bien? Porque el error cartográfico es alto. ¿Mm? Y acá, Ok. ¿sí? Acá aparece em, un código que lo estamos usando desde el principio, que ha sido creado justamente por este consorcio petrolero, que todos los software libres impulsan usarlo, impulsan usar este sistema, ¿sí? Pero no es y es por eso que se confunde la mayoría que piensan a WGS84 como un sistema de coordenada geográfica. No, es marco de referencia o sistema de referencia, que es lo mismo, ¿está bien? Con un modelo de datos que responde a un sistema de coordenadas que no afilia a ninguna proyección. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, el 4326 es sistema de referencia WGS84 coordenadas geográficas. Dos cosas. Ese código reúne dos cosas. Y me está diciendo, como estoy en geográficas, no estoy ajustado ni en Mercator, ni en UTM, ni en Gauss-Kruger, ni en nada. Geográficas, mi cero cero Perdón, está en meridiano, sí, sí. ¿podría repetir por favor eso de la diferencia entre el EPSG y el WGS? WGS84 quedó claro que es una red de puntos globales, ¿sí? De estaciones, de puntos, ¿sí? Que están distribuidos en todo el mundo, que lo ha hecho popular la tecnología satelital. Remiten al elipsoide de revolución, ¿está bien? No está ajustado al geoide. Por lo tanto, usar este modelo no va a ser tan preciso como usar un sistema proyectado en términos de mediciones, ¿sí? Entonces, WGS84 es el marco de referencia global, coordenadas geográficas. Ese es el código que significa esta combinación de cosas. Marco de referencia, coordenada geográfica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Bien? Es el más popular. O sea, no se ajusta a ninguna proyección. El código, estoy hablando del código, ¿eh? Del código 4326. Marco de referencia atañe a todos los modelos de datos. ¿De acuerdo? Si ese marco de referencia WGS84 se ajusta a Mercator, a una proyección,
el código cambia y no está mal. Mirá, yo te abro QGIS y vas a ver en proyecto, propiedades, ¿sí? Mirá el infierno de códigos que tenés. ¿Ves? Los CPCG, ¿ves? Y esto va a responder, si yo hago este truco, porque acá arriba es todo lo que yo ya usé. Mirá, hago esto. Si yo voy a geográfica, ¿ven? Todos estos CPCG, mirá, miren, geográfica. Quiere decir que todo esto, todos estos códigos, todos son coordenadas geográficas. ¿Pero por qué cambian? ¿Por qué son distintos? ¿Por qué no todos lo mismo? ¿Por qué? porque refieren a diferentes proyecciones, pues. No, estamos en geográfica. Si es geográfica, no son proyecciones. Pero dice seres, sí, ¿sí? Aguarden un segundo que voy a ver, ¿a qué refiere? A que están Están ajustados usando, distintos sistemas de referencia. ¿Me entienden? ¿Ven? Geográfica, sí, distintos datum locales. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Ven? Distintos datum que le dan nombre, anguila, depende que son datos locales de cada nación, cada país, o cada país puede tener varios datum. En Argentina tenemos distintos datum, ¿sí? Uno que es más homogéneo para pensar a toda la Argentina en un mismo plano, pero en realidad si quiero hacer mensura fina tengo que tener distintos datum. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una proyección ajustada a ese espacio. ¿Ven? Bogotá, miren, ¿ven? Son, está coordenadas geográficas, pero ajustada a una nube de puntos local. ¿Ven? Si yo hago clic, ¿ven acá? ¿Ven? Algunos son islas, algunos son partes de los territorios. ¿Ven? Son códigos. Porque en base de datos tengo que poner códigos. El PCG siempre está codificado por 4 dígitos. Aparece ESRI. ¿Sí? ESRI es el propietario de los productos ARGIS. Están todos los códigos. Son librerías geodésicas, pero de modelos de datos geográficos. ¿Sí? No proyecciones. Refieren a sistemas de referencia, a red de puntos que envuelven esos territorios. Ahora, si voy a proyectada, ¿ven? Acá sí, iStuff, miren, esperen que vamos a levantar, ¿ven? ¿Ven? Estos sí son modelos de datos que están ajustados con una proyección y con un sistema de referencia. Es más complejo. Proyección y sistema de referencia. Y eso me va a dar, por ejemplo, coordenadas planas. Siempre van a ser coordenadas planas, no son modelos en geográficas. ¿Ven? Magna, ¿sí? No sé si hay, a veces tenemos compañeros de Colombia, ¿ven? Sirgas, ¿ven? Sistema regional, ¿ven? Son sistemas de referencia con alguna proyección. Si yo pongo acá en filtrar UTM, la más conocida que por ahí me habían dicho, ¿ven? UTM, miren, UTM, zona 20, ¿ven? ¿Ven? ¿Llegan a ver esto? Esto es Ahí importante para... estaría Postgres, entonces. Postgres es sistema de referencia, Exactamente. ¿está bien? Mirá, si vos querés poner Postgres, filtro allá arriba, ¿no? Acá, Sí, sí. Postgres, ¿sí? Entonces, o más fácil que pongas Argentina, ¿sí? Vamos a poner Argentina. Vamos a poner más fácil Argentina. Entonces tenés, mira, para el caso argentino, ¿ves? Tenés Argentina en Campo Inchauspe. ¿Ves que aparece Campo Inchauspe, Argentina 1, 2, 3? ¿Qué es esto? ¿Qué es Campo Inchauspe? El sistema de referencia antiguo. Proyección Gauss-Kruger. La proyección Gauss-Kruger divide a la Argentina en 7 fajas meridianas. ¿Sí? Pero por otro lado tenés Postgres, como bien dijiste, sistema de referencia actual de la Argentina, ¿sí? Con la proyección Gauss-Kruger. El Postgres anterior, el 94, el noventa y Y el ocho, 2007. ¿está Por bien? zona.
por faja. Son, por faja, Faja. sí. Gauss-Kruger es faja. Ahora, vos podés tener, ya la Argentina no la vas a tener más, vos vas a tener UTM. Podés tener UTM, ¿sí? Por ejemplo, ¿ves? Para el caso argentino, no vas a tener en la denominación posgar para Argentina. Mirá, tenés el marco de referencia. WG84, UTM, zona 21. Si usás la proyección UTM, ahí nos estamos adelantando a todo, bien que hacen con las preguntas. Miren, ¿no? Entonces, la Argentina está atravesada. Fíjense por qué aparece 18 norte, 18 sur, 19 sur, 19 norte, porque el cero está en el Ecuador, ¿sí? Y después tengo los movimientos en función de los meridianos que atraviesa la Argentina y vas a tener 19 sur, 18 sur, en algún extremo muy occidental de la Argentina y vas a tener 20 sur, 21 sur, ¿sí? Bueno, Uruguay tiene mayor suerte porque en el 21 sur prácticamente todo Uruguay la integra. En el caso de Chile y casi la ajusta en el 19 sur. ¿Sí? Después han hecho todo un modelo de datos mucho mejor, más preciso, que han ajustado a todo Chile en una misma proyección, en la misma zona. ¿Sí? Esos son cilindros, ¿sí? Cilindros de revolución en donde el meridiano central está dirigido por el 19, en donde a medida que me alejo de ese extremo, empieza a justamente a decirme, bueno, a ver, probemos con otra proyección o con otra zona. ¿Sí? Para la UTM se denominan zonas, para Gauss-Kruger se denominan fajas. ¿Está bien? Una pregunta, Nora. Sí, Viste cómo mostraste el campo en Chaspe, que es el antiguo, y sí, el Púcar 27 se empezó a usar después, o sea, es como el equivalente era, ¿no? Algo me no es acuerdo, pero no. equivalente, pero es equivalente en términos de que era el sistema de referencia, ¿no? Que es un Claro, sistema de sí, sí, referencia, sí. en ese sentido. Claro, Equivalente sí, no en términos de medida, porque si claro. vos te ajustás a campo en Chaupe, tenés tu modelo de datos corrido. Salvo que estés haciendo toda una mensura con esos puntos y esos puntos hayan sido vigilados en el pasado y en el presente y que no se hayan movido. Hay mucha cartografía petrolera actual, Sí. que trabajan con esos. Acá, cuando yo puse Argentina, tengo compañeros que trabajan en YPF. Vamos a poner campo. Mira, cuando hicimos Argentina aparecieron. Así no digo cualquier cosa, espérate. Argentina. Acá, ¿ves? Chosmalal, este lo siguen usando. Sí, claro, sí, Donde sí, sí, estaba sí. acá muerta. Lo siguen usando. Sí. Porque toda la cartografía, toda la exploración petrolera lo han generado con ese sistema antiguo. Casa, depende también de la cartografía, Depende que también de la cartografía realizada y de toda la mensura y la vigilia geodésica que han tenido. Si eso se mantiene estable o a veces necesitan remitirse a esa cartografía porque quizás nos hizo más exploración desde ese sí. tiempo. Pasa eso. Perdón, y una pregunta más con lo que estabas diciendo recién del UTM. Ujú. Si yo tuviera, no sé, por ejemplo, un DEM, Sí, ¿no? Un tipo sí, X, sí, sí, de la zona de Tierra del Fuego más al sur. sí, Si yo usara un Postgar Faja 3, más o menos creo que la estaba usando, o un UTM zona sur 19, sí. sería más o menos lo mismo, ya sé que no es lo mismo, pero o sea, ¿se podría hacer de ambas maneras o Sí, cuál sería la sí, seguro te diferencia? va a diferir, en algunos metros te va a diferir, pero hay que ver Ujú. bien el espacio en donde estás trabajando, el recorte espacial, para dirimir Sí, si es conveniente una o la otra. Yo así no te lo puedo decir. Ahí o hay sea, que, depende del tipo de trabajo que y hagas. sí, sí, el recorte espacial que tengas, porque si vos estás usando un borde de esa faja, de una faja, de una proyección, y puede ser que estés muy lejos del meridiano central de esa faja. ¿Me Claro, o sea, me explico? estaba pasando, o sea, yo estaba usando faja 3 creo que era porque la que quedaba mejor alineada era esa. Sin embargo, no es que me quedaba súper bien alineada, entonces la dejé
así a ojo, pero dije, por eso después te lo había preguntado y ahora justo dijiste. O sea, en ese Claro. caso sí que pasarla a un UTM, por ejemplo, Y que yo es creo más, que, y sin verlo, yo me afiliaría más a UTM. ah, ok, sí, Y no, porque me más estaba pasando. porque, Sí, 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 sí. perdona, sí. No, que me estaba, o sea, la faja, si bien tendría que ser esa en su posición, no era que me estaba tomando la zona como yo quería. Entonces no sabía bien la diferencia en ese momento. No, porque aparte, además, ya voy con vos, María, que me estás escribiendo sobre el PSG. Eh, la proyección Gauss-Kruger fue diseñada en otras épocas que jamás se pensaba que íbamos a tener un modelo de datos digital. Fue pensado para, no fue pensado para integrar información. Se usaba en la época de la cartografía en papel. Jamás se pensó que ibas a tener cartografía de otro punto extremo de la Argentina. Jamás. ¿Bien? Y justamente proyecciones Grau-Kruger tiene cada vez más alto error a medida que te acerques al polo. Por lo tanto, Claro. no te conviene. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces, igual tendrías que juzgar qué tan lejos estás de ese meridiano central, eso lo podemos ver, comparándolo con UTM. ¿Sí? Si Ok. justo el cilindro abarca y excede tu recorte espacial, y adelante con UTM. A ver, todo Chile entra en una sola zona de UTM prácticamente. Bueno, UTM, te lo dice a gritos. ¿Está bien? Claro, o sea, pero una pregunta más y ya está. O sea, esto de UTM, la diferencia, ¿cuál sería a grandes rasgos? O sea, que es más general, o sea, abarca más área, pero la El precisión es ancho del menor, meridiano. supuestamente. Es el ancho del meridiano. El ancho de meridiano, pero la precisión, en No, ese la caso. precisión no, es un modelo de proyección que, digamos, tiene mayor ajuste, abarca más terreno Sí. y, digamos, tiene más refinado a medida que se acerque al polo. Igual hay otras proyecciones, si vos estás muy, muy en el Ok, extremo sur, sí. que podés tomar. Yo eso no te lo puedo decir así a la ligera. ¿Mm? No, no, está bien, pero para tener una idea. Ok, gracias, Tenés Nora. que ver cuándo, viste, digamos, eh, yo no Sí. afiliaría a una proyección que causa tantos problemas como la Gauss-Kruger en términos digitales. No, ok, ok. ¿Está bien? Elegiría otro modelo de datos, de proyección. ¿Mm? Bien, entonces acá me pregunta María Florencia con el EPCG. Sí, el número de EPCG va a cambiar en función de qué sistema de referencia utilices y si está proyectado o no. Y va a variar en cualquier punto. Y dependiendo también de la escala. ¿Sí? Puedes tener una escala de alto detalle como la Ciudad de Buenos Aires que va a tener que afilia a un sistema de referencia diferente al Kruger. ¿De acuerdo? ¿Mm? Región, país, ciudad. El etcétera te lo reemplazaría por ciudad. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema propio. ¿Mm? Y con otro código. ¿Está bien? Acá tenés justamente la presentación de las coordenadas planas que van a remitir justamente a qué sistema de proyección ustedes afilian. Dependiendo también del lugar, en qué punto de la Tierra estén. ¿Sí? Si están justo en los extremos polares y van a tener que elegir alguna cónica. Si están haciendo trabajos en Antártida y ni Gauss-Kruger ni siquiera hasta la UTM te sirve, tenés que elegir una cónica. ¿Mm? Y eso va a depender dónde están y a qué nivel de detalle del terreno y a qué nivel de precisión ustedes quieren lograr resultados, ¿sí? Por eso también está el metadato. Bueno, es la proyección que tengo a mano, es la que conozco, es la que tengo mayor cantidad de información, todo mi modelo de datos histórico está en esto y bueno, voy en esto y aclaro. Bueno, mi modelo de datos está en UTM Tata. ¿Bien? ¿Sí? Y ahí están las coordenadas planas. Bueno, acá tenemos justamente UTM, la transversa Mercator, que es la que sirve también justamente para tomar medidas. Y acá está la otra que es peligrosa.
¿no? Esto es un documento que después pueden seguir leyendo y disparar preguntas en el foro. Esta es la proyección que fue creada para estos sistemas digitales, para los geoservicios, OpenStreetMap, Google Maps, Bing, Waze, ¿sí? Que ha sido codificado y popularizado como el 3857. ¿Ven? WGS84, marco de referencia, proyección pseudo Mercator, ¿sí? La usan Google Maps, OpenStreetMap, Bing, ¿sí? Miren esto, si ustedes levantan, que eso lo expliqué en otra clase anterior, hago paginita en blanco y levanto, en principio, esperen que acá cerrar todo, levanto, por ejemplo, Google Maps, ¿sí? Y me fijo 3857. Es plana, ¿ven las coordenadas? Están planas, ¿ven? Todos los modelos de datos que, aunque estén geográficas, los subo, van a hacer una proyección al vuelo. ¿Me comprendieron esto? Ahí empieza a acuñarse, ¿sí? Este concepto, yo me adelanto, que es este, proyección al vuelo. ¿Qué quiere decir proyección al vuelo? Que si yo primero levanto un geoservicio que está en 3857 y coloco un mapa que está en geográficas, se acomoda en función del primero. ¿De acuerdo? Eso es proyección al vuelo. No está haciendo ningún cambio, ninguna afiliación estructural. Esto es clave, lo vamos a seguir viendo, pero esto es clave porque va a confundir en principio. ¿Ven? Si yo ahora, ¿se acuerdan los mapas del ejercicio 1? ¿Se acuerdan de los mapas del ejercicio 1? Yo voy a levantar de la diplomatura, ¿sí? Esto igual lo vamos a seguir repasando, clase unidad 1, el ejercicio 1. Ustedes utilizaron materiales de, por ejemplo, el mapa callejero de Avellaneda, ¿sí? Hago zoom a la capa, ¿ven que se ajustó? Y estaba en 4326. Si ustedes van a las propiedades del mapa, en información, ¿qué dice? ¿Sí? Estoy en 4326, dice el mapa. El mapa estructuralmente está en coordenadas geográficas WX84, ¿sí? Marco de referencia. Pero como lo monté arriba de un geoservicio que está en 3857, se relacionó y se superpuso, porque todos manejan justamente el mismo protocolo. Hace que sea integrable. ¿Me comprenden esto que acabo de decir? En cambio, si yo hago este paso, levanto de nuevo las calles, ¿sí? 4326, este es el origen. Este está tomando este seteo de la vista en función de el mapa que traje. Y ahora acoplo Google Maps. ¿Qué hace Google Maps? Se acopló, hizo una proyección al vuelo. ¿Se comprendió esto? ¿Sí? Eso es proyección al vuelo. Hace el sistema, el SIG, acomoda las dos bases. ¿Eso me lo captaron? ¿Sí? Que es el concepto que Sí, ustedes van a ver en la diapositiva, que es la proyección al vuelo. Esto se introdujo posteriormente. Esto se introdujo por el advenimiento del geoservicio. ¿Está bien? Ahora, volvamos atrás. Este es el pseudo Mercator que acabo de presentar. Que esto me sirve para utilizar todos los geoservicios satelitales, ¿sí? Todos estos Big Data geoespaciales para poder trabajar. A futuro vamos a ver este, que es el modelo justamente batimétrico, el de las cartas náuticas, que está soportado en Mercator. Eso también lo vamos a consumir de forma gratuita, ¿m? Para que ustedes vean como ejemplo y tiene un EPCG asignado. Este que han mencionado recién, que les sirve para saber, bueno, mi territorio está atravesado por 3 zonas, por 2 zonas, ¿está bien? Y acá tenemos a Kruger, que es el que la compañera
estaba justamente preguntando. Ya, digamos, desde Chubut hacia el sur, cada vez tiene mayor error cualquier superficie que ustedes utilicen o tomen medida. Entonces ya esta deformación, no se olviden que no es que solamente se afina la Argentina, sino que también se achata. O sea, la Tierra está achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. ¿Sí? Por eso se asemeja más a una elipse. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos cada vez más error cartográfico si afiliamos a esto en el sur argentino. ¿Mm? ¿Está bien? Y fíjense que el ancho de faja es de 3 grados cada uno y el meridiano central pasa por el medio. La lectura de la coordenada, si la mayoría son argentinos, podemos hacer una clase más ad hoc, que la tengo hecha, sobre cómo entender la proyección Gauss-Krüger. Pero si ya tenemos otros compañeros, es más complejo aburrirlos con respecto a algo muy local, ¿sí? Y van a ver que tiene cada vez más problemas. Pero tiene que ver con esto, si mi territorio se ajusta, ¿ven? Toda la provincia de Córdoba no se ajusta a una sola faja. La provincia de Buenos Aires no se ajusta a una única faja. ¿Me comprenden? La ciudad de Buenos Aires es atravesada por 2 fajas. Es por eso que la ciudad de Buenos Aires no se ajusta a Gauss-Krüger. ¿Está bien? Porque mi meridiano central, ¿sí? Es elipsoide, piensa en esta franja en 3D. Piensen en un cilindro, en un tubo. Cuanto más me alejo del centro, ese territorio va a estar totalmente forzado, ¿sí? Y tiene Claro, un... en mi caso me tocó trabajar con San Luis, que sí se ajusta justo a la faja 3. Exacto, ese El sí tiene toda territorio la sí. suerte del mundo, sí, 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 exacto. Ahora, Nora, una pregunta. Vos diste ahí el otro caso, ¿no? Donde tenés, por ejemplo, 2 fajas ahí. Ujú. En ese caso, UTM igual, no sé si tiene sentido si no es polar o sí podría ser igual. ¿Y vos estás en qué parte? ¿Muy extremo? ¿Dónde dijiste que estabas tu problema? No, no, Ah, no, o sea, en mi caso igual se ajusta a la faja 3 que lo que dije, pero acá. me resultaba un poco extraño, entonces viste que estábamos hablando que era una zona bastante polar, o sea, al sur de Tierra del Ujú, Fuego, si tenés la placa de Escocia, o ujú. sea, entre Tierra del Fuego y la Antártida estaría bien un UTM. Yo Ahora, afiliaría si más vos UTM, estás sí, en Buenos Aires, donde dijiste que está entre dos fajas, no conviene. No, no la usás. también, Acá no la usás, acá estás más en este sector, en esta eh, latitud, tiene menor error afiliarse a esta sí, proyección cartográfica. sí. Y por eso, en términos de mensura, la Ciudad de Buenos Aires tuvo que hacer una proyección nueva. No se ajusta a esta, porque está atravesada justo en 2 fajas. Ah, por eso, pero no, no es UTM, ¿no? La de Buenos Aires, no. No, no, La que me... tampoco. No, claro, está bien. Eso. ¿Está bien? Ahora te muestro la de Buenos Aires. Creo que está acá. ¿Sí? La No, no, de... No, no está acá el está ejemplo. bien, quería diferenciar eso. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Sea, porque eso tiene que ver con una mensura también fina, ¿m? Que necesitó construir una proyección muy local para ser mucho más exactos. ¿Está bien? O sea, con UTM también tenía problemas. ¿Me explico? ¿Mm? Sí, sí. Bien, bueno, acá les expliqué al vuelo y para tener un uso mucho más controlado de QGIS, ustedes deben ver cómo están las opciones del programa, ¿sí? Cómo están ajustadas. Por default, las últimas versiones de QGIS vienen que la proyección al vuelo se ajuste en función de la primera capa que hayan entrado a QGIS, ¿sí? Eso está bien. Y después, que si desconoce qué proyección o qué modelo de datos, cómo son las codificaciones de ese modelo de datos, no están en las librerías. O sea, a ver, en QGIS tiene que estar cargadas las librerías. ¿A qué llamo librería? A esto. Si voy a las propiedades, estas son todas las librerías.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que están todas contempladas, las de todo el mundo? No. Ustedes, es muy probable que haya algunas que no están acá consideradas en este paquete de datos, librerías. Entonces ustedes tienen la oportunidad de ir a QGIS, ¿ven? ¿Ven que dice proyecciones personalizadas? Y construyan nuevas librerías. Principalmente aquellos que hacen exploración petrolera, ¿sí? Bueno, es muy probable que tengan que colocar alguna. En ese caso, por ejemplo, la de Buenos Aires, en un momento, hace 3 años, no estaba esa librería cargada, ¿sí? No estaba. Entonces había que cargarla manualmente. Ustedes tienen una forma de cargar en opciones, ¿sí? Librerías definidas por el usuario. Hoy en día ya está la de Buenos Aires. Yo tengo una presentación de geodesia local que se las puedo mostrar la semana que viene, rápido, ¿sí? Y hace énfasis en las más utilizadas en Argentina, ¿de acuerdo? Después tengo otra que es más internacional, que la puedo traer y seguir avanzando, entre otros aspectos, con eso, ¿sí? Manejo del SRC es cómo viene configurado QGIS de fábrica. En estas últimas versiones viene así, que se ajuste la visualización del mapa en función el segundo mapa se ajusta en función del primero cargado, que es la demostración que hice yo. Si prendo primero un geoservicio, todo se va a acoplar al 3857. Si hago la inversa, el geoservicio se ajusta al mapa que tenga residente en mi computadora. ¿Me explico? Es eso lo que hizo. Porque estaba configurado así. Ahora, decir que use siempre el 4326 es peligroso. ¿A qué invita QGIS y todos los software open source? Invita a que vos uses tu modelo de datos 4316, que dejes de pensar en proyecciones, porque está pensado en la integración de los datos. Porque complica tener un modelo de datos en una proyección, en otra, porque cuando haga proyección al vuelo, siempre va a producir un error cartográfico en términos de medida. ¿Me explico? ¿Sí? Esa es la complejidad. Yo prefiero no forzarlo a que todo esté en 4326, sino que cuando QGIS se enciende, se ajuste el primer mapa que traiga. Es lo más cerca posible. Y si no reconoce la librería que tiene el mapa, aparezca un cartel emergente y me diga, ¿quién es? ¿Qué hago? ¿Lo abro igual? Me lo pregunte. ¿Sí? Si lo pregunta, emerge una ventana como diciendo, yo esto no lo reconozco, ¿qué hago? Bueno, lo traigo igual. Hago cancela esa ventana emergente y lo van a ver. Eso podemos hacer un ejercicio sobre eso. ¿Está bien? Pero esto es muy, muy importante. Aquellas personas que tienen una versión de QGIS anterior a la 328, es muy probable que esto no venga configurado de esa manera. ¿Sí? Estas cuestiones, las últimas versiones QGIS las fueron subsanando. Han hecho muchos líos en el medio. ¿Eh? ¿Mm? Bueno. Vamos a hacer un intervalo, vamos a descansar la cabeza un poco, porque esto fue mucho. Hacemos un intervalo, un video, un intervalo de 15, de 10 minutos, no más, y arrancamos con algo más teórico-práctico, y antes de que nos vayamos, si se quieren seguir quedando en el backstage sin irse de Zoom, basta apagar la cámara y el audio, nada más, no se vayan de la sala. Se pueden ustedes ir bajando los materiales de la clase 4 para hacer este ejercicio guiado, para empezar a trabajar fino en el uso de la componente alfanumérica entrecruzado con la geodésica. ¿De acuerdo? Sería una teórica práctica. ¿Mm? Bien, dejo de compartir. Y las preguntas hay que disparar el foro, puede haber algún foro que los invite a seguir discutiendo estas cuestiones, ¿está bien?